Bien, vamos a cambiar completamente de tema porque tenemos una muy buena noticia para los usuarios de FONASA. Van a recibir hasta un 87% de descuento en medicamentos de farmacias adheridas. Esto en la región metropolitana y de O'Higgins. Desde la segunda semana de octubre, entonces, se empieza a aplicar para todos los afiliados del Seguro Público de Salud que pagarán menos en más, fíjense ustedes, de 2.700 medicamentos de farmacias Ahumada. Remedios como para enfermedades crónicas del tipo diabetes, cardiovasculares, neuropsiquiátricas, en fin. Queremos profundizar precisamente en esto con el director de FONASA, Marcelo Mozo, quien se encuentra esta mañana en nuestros estudios. Director, gracias por estar aquí. Buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. Bienvenido, director. Bueno, esto ha tenido una crítica inicial que me interesaría despejar de inmediato. El hecho de que se haya adjudicado a farmacias Ahumada. ¿Por qué una de las grandes cadenas, dicen algunos? Ha habido debate por ahí en las redes. ¿Por qué una de las grandes cadenas que se coludieron hace pocos años? El gasto bolsillo en salud es una de las principales preocupaciones que tiene nuestro gobierno y el presidente nos ha pedido disminuir ese gasto bolsillo. Y resulta de que cuando uno mira eso, hay un 50% de ese gasto bolsillo que se produce por los medicamentos, el costo de los medicamentos. Ahora, nosotros tenemos una serie de medidas para poder disminuir el costo de esos medicamentos y son múltiples. Por ejemplo, el tema de lo que recientemente se hizo con la industria farmacéutica de la India, un convenio para disminuirlo, lo de Cenabast, todo lo que se está haciendo para profundizar la bioequivalencia en términos de medicamentos. Y uno de esos fue esta licitación. Ahora, nosotros hicimos una licitación abierta donde dimos una serie de digamos, sistemas para que pudieran participar todas las farmacias y finalmente nuestro objetivo es reducir el gasto de bolsillo de los beneficiarios. Entonces, desde esa perspectiva nosotros no controlamos quién es el que se lo adjudica o no. Ya. Se lo adjudicaron ellos porque ofrecieron la mejor oferta. Pero la buena noticia ahora es que como eso se adjudicó en la región metropolitana y en la sexta región, nosotros ahora a partir del martes acabamos de abrir una nueva licitación complementaria para el resto de las regiones. E hicimos, después de una ronda de conversaciones con farmacias regionales, con farmacias, con estas asociaciones de farmacias independientes, hicimos unas bases ajustadas esta vez. Y esta vez lo que tenemos es unas bases en las cuales, primero, vamos a licitar por regiones. Por lo tanto, antes teníamos unas macrozonas, probablemente eso complicaba mucho la unión de farmacias independientes para poder participar. Además, ponía un poco de límite para grandes actores del mercado, me imagino, ¿no? Entonces, hoy día damos cabida mucho mejor a farmacias regionales, por ejemplo, a farmacias independientes. También vamos a dar un puntaje extra para aquellos que tienen domicilio tributario en la región, es decir, que son de la zona. También vamos a dar un puntaje extra para aquellos que son empresas de menor tamaño. Hemos tomado el arsenal de medicamentos que estábamos licitando y vamos a hacer una reducción de ese arsenal de medicamentos. Hicimos unas modificaciones administrativas, etcétera. Es decir, hoy día estamos haciendo también modificaciones para poder que todas las farmacias, los independientes, etcétera, puedan participar competitivamente. Sí, estamos conversando hasta ahora con el director de FONASA, Marcelo Mozo. Es bien importante también señalar que hay un estudio de la OCDE que mostró que Chile es el tercer país con más gasto de bolsillo en salud. Más de 10 puntos por sobre la media de los 36 países que integran a la OCDE, ¿no? Y aquí es bien importante también porque del gasto total cerca del 40% va destinado de los chilenos a pagar medicamentos. Entonces realmente es una medida muy importante. Ahora, director, lo que significa esto es que se aplica primero para estas dos regiones. ¿Cuánto tiempo se aplicará para otras regiones del país? ¿Qué hay que hacer para ser beneficiario? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo opera el sistema? Ok. A ver, lo primero, respecto al gasto de bolsillo, que era muy importante, miren lo que acabas de mencionar. En el gasto de bolsillo, para que todos nuestros auditores lo entiendan bien, es todo aquello que no cubrió el sistema de salud. Por lo tanto, al final tuve que terminar comprándolo yo en en una farmacia comprando, o esta operación me cubrió una parte y la otra parte la tuve que pagar de mi bolsillo. Ese es el gasto de bolsillo. Y eso es una preocupación, porque es verdad, somos uno de los países que tenemos un gasto de bolsillo más alto, y de eso el 40% es medicamento. Si nosotros consideramos de que en salud más o menos un 8,2% del PIB es el gasto total de salud, medicamentos significa un 1% del PIB. O sea, los chilenos nos estamos gastando un 1% del PIB en medicamentos.
Ahora, esta licitación es una licitación que hacemos por 2 años, por lo tanto va a estar vigente 2 años y luego vamos a volver a licitar. Va a tener además, va a partir, como bien se decía al comienzo, a mediados de octubre. Cualquier beneficiario de FONASA, es decir, cualquier persona que esté afiliada o las cargas de ese afiliado de FONASA, tiene derecho a esto. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que tener una receta médica, porque todos los medicamentos que nosotros pusimos en este arsenal son con receta médica. Tiene que tener una receta médica que esté escrita a nombre de un beneficiario de FONASA. Es decir, tiene que tener un RUT ahí de un beneficiario de FONASA. No es necesario que vaya el beneficiario de FONASA a comprarlo, porque puede estar enfermo y mandar a su hijo o mandar a un amigo, lo que sea. Entonces, desde esa perspectiva, la receta tiene que estar expedida a nombre de un beneficiario de FONASA, y con eso llega a la farmacia, en este caso, con el convenio que partimos en octubre en la región metropolitana y en la sexta región, tiene que llegar a algún local de la región, de estas regiones, de farmacias ahumadas, y con la receta simplemente obtiene el descuento. No hay que presentar otro documento. No hay que presentar otro documento. Por lo tanto, tampoco el RUT, porque si la persona no va personalmente. Ahora, la nueva licitación, nosotros partimos el martes, tienen plazo hasta el 28 de octubre, hasta las 20 horas del 28 de octubre, para hacer las ofertas, todos los potenciales oferentes, y luego nosotros tenemos 2 semanas para adjudicar. Por lo tanto, creemos de que de aquí a fines de año vamos a poder tener ya esta nueva licitación en regiones. ¿En todas las regiones que faltan? En las 14 regiones que nos faltan. Porque esas licitaciones van a ser simultáneas. Efectivamente. Después es una sola licitación donde los oferentes pueden participar por una o más regiones. Puede ser más de una. Ahora, usted mencionó anteriormente que aquí hay nuevos parámetros para favorecer también que haya oferentes de las regiones. Y por otro lado, dudas sobre eso. Bueno, y eso no va a encarecer entonces los precios, porque va a subir el umbral ahí, o va a restringir posibilidades porque los oferentes de otras regiones no van a poder participar. Primera pregunta. Y luego le planteo la segunda. No, porque justamente lo que estamos haciendo es trayendo más competencia todavía, porque van a poder participar más oferentes de distinto tipo, y eso va a significar que todos van a tener de alguna forma que mejorar las ofertas para poder adjudicarse a alguna región. También mencionó que se acotó o se está acotando en esas otras licitaciones el arsenal de fármacos. Y eso nos genera una situación de desigualdad, o sea, en ciertas regiones va a haber menos fármacos con descuento. Lo que estamos haciendo en general es concentrándonos en el 80-20. Lo que pasa es que dentro de los 2.700 medicamentos estaban casi todos los medicamentos que en general se consumen en nuestra población beneficiaria. Lo que hicimos es irnos al segmento en los cuales tenemos la mayor proporción de consumo. Así es que, si bien tienen una cantidad mucho menor de medicamentos, en realidad representan el 20% del consumo. Por lo tanto, es menor, pero no es mucho menor. Sí, varias preguntas más y conversamos a esta hora con el director de FONASA, Marcelo Mozo. Director, por ejemplo, si una persona se atiende con un médico de modalidad libre elección en un establecimiento privado, ¿no es cierto?, que tiene convenio con FONASA, que compra el bono, en fin, ¿pierden el derecho de descuento las personas o no? Para nada. Esto da lo mismo de donde venga la receta. Hay que ser afiliado nomás. Exactamente. Simplemente. Con eso estamos listos. Sí, porque muchas veces en el sistema público hay además limitaciones de fármacos, y a veces en un hospital, por ejemplo, no hay medicamentos de última generación, de marca, en fin, y el médico a veces, si usted puede, compre por su cuenta nomás un remedio que es mejor que el que le vamos a dar nosotros. Claro, la realidad es lo que hablábamos hace un rato atrás. El gasto bolsillo se está produciendo, es decir, la gente está comprando en farmacias y por lo tanto sin cobertura de alguna forma. Las razones pueden ser múltiples, pero al final lo estaban haciendo, y esto va justamente a eliminar o tratar de disminuir esa situación. Director, ¿esto afecta, por ejemplo, el retiro de medicamentos, pregunta la gente, en la red pública? Absolutamente no. ¿Ya? Nuestro principal foco está en la red pública, así estamos trabajando dentro del ministerio. El presidente nos ha pedido toda esta serie de medidas que hablamos hace un rato atrás para disminuir los precios de los medicamentos, y eso significa, por ejemplo, que Senabasa está cada vez mejorando para que distribuir en forma nacional los medicamentos que hasta hace un año y algo, alrededor del 30% de los medicamentos que compraban los hospitales y que compraban también los municipios a través de los consultorios, era
por ventas que hacías o compras que hacías en abasto. En cambio, ahora estamos llegando a niveles del 80%. Entonces, hay muchas medidas que se están tomando para fortalecer todo lo que es la entrega de medicamentos a través de la red pública. Esto realmente es extraordinario y hay que de verdad ponerlo en relevancia por lo que usted señala. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que es de otra región del país? ¿Le puede pedir a aquella persona afiliada a FONASA de la región metropolitana y en este caso, ¿no es cierto?, la sexta región, que compre por ellos? Por supuesto, la limitación geográfica está hecha por los locales de la farmacia que van a estar en esta región, pero no por las personas. Pueden los 14 millones de afiliados o beneficiarios de FONASA comprar en la región metropolitana hacia esta región hoy en día, pero la buena noticia es que ya estamos haciendo una nueva licitación para que esto exista en todo el país. Ya, y eso corre para todo el país. Un habitante de cualquier zona que está veraneando en enero en otra región puede comprar ahí también. Por supuesto. Señor Mozo, hay otra duda. ¿Hay ejemplos de algunos de los remedios de más uso? Porque cuando se dice hasta 87% de descuento suena súper bien, pero eso es un hasta. Sí. ¿Cuál es realmente el grueso de los descuentos? El grueso, nosotros tenemos un promedio ponderado por consumo, o sea, dijimos, a ver, porque también es importante, de repente hay un remedio que tiene un porcentaje muy importante de descuento, pero en realidad no lo toma nadie, digamos, claro. Es muy bajo el consumo. El promedio ponderado, de acuerdo al consumo de descuento que obtuvimos, fue de un 29%. Ya, ese es un descuento más real para tenerlo en la cabeza y no hacerse expectativa tampoco, porque el 87 suena demasiado bien. Parten desde en general, la mayor parte de los medicamentos tiene un 15% de descuento hacia arriba. Es decir, llegamos entre el 15 al 87%. Señor Mozo, nos encaminamos entonces tal vez por esta vía a un sistema como el que rige en los países OCDE, con los que nos gusta compararnos, que es el cliché de cada vez, sí. En el sentido de que también los medicamentos están cubiertos por los planes de salud, al menos aquí en el sistema público. Nosotros no estamos dando cobertura, lo que estamos haciendo es agregar demanda. Este caso particular, lo que estamos haciendo, porque aquí no hay ningún peso que esté poniendo FONASA detrás para disminuir esto, sino que lo que estamos haciendo es algo muy simple, que ya, por ejemplo, los afiliados de la ISAPRE lo tenían, que ya los afiliados de las cajas de compensaciones lo tenían, que iban a la farmacia y decían, ustedes de esta caja, entonces le daban un descuento, ¿no es cierto? Y nosotros dijimos, ¿por qué no podemos nosotros agregar la demanda de 14 millones de chilenos y conseguir también descuento? Entonces, nosotros estamos en eso, pero estamos haciendo otras iniciativas para poder dar cobertura a medicamentos, como lo que señalaba usted, Mauricio. Una de esas, por ejemplo, en los proyectos de ley que tenemos hoy día en el Congreso, tenemos varios proyectos de ley en salud. Uno de ellos es un seguro de salud catastrófico para FONASA. Ese seguro de salud va a contener cobertura de medicamentos, es decir, todas las prestaciones que van a estar ahí van a tener medicamentos incluidos, cosa que hoy día FONASA, por ejemplo, en su libre elección no cubre nada. Si alguien se va a hospitalizar por la libre elección, tiene cero cobertura de medicamentos. Justamente en eso pensaba, porque además está el auge, que también en esas patologías da cobertura de medicamentos. Efectivamente, y que además ahora con las 5 nuevas patologías estamos incluyendo medicamentos dentro de eso. Sí, quiero preguntarle al tiro un punto sobre eso. Estamos conversando hasta ahora con el director de FONASA, Marcelo Mozo. Director, tenemos claro, ¿no es cierto?, que los usuarios de ISAPRES tienen que pagar su seguro GES o AUGE. Eso es una prima que se le cobra, ¿no es cierto?, dentro del paquete completo. Pero yo quiero saber qué pasa con FONASA. ¿A ustedes también se les encarece, más allá que entiendo que es el Estado el que paga la prima, ¿verdad?, por cada usuario de FONASA, ¿se encarece también por estas nuevas 5 patologías? A ver, las 5 patologías estaban cubiertas dentro del sector público. Lo que ocurre es que no tenían una garantía en términos de oportunidad, en términos de entrega de ciertas canastas, digamos. Eso era básicamente. Desde la perspectiva pública, para los afiliados de FONASA no hay ninguna diferencia, porque en FONASA lo que ocurre es que aquellos afiliados o beneficiarios que cotizan, lo que hacen es cotizar un 7% de su renta y con eso tienen incluido todo. Completo. Exactamente. Y por lo tanto, aquí no hay ninguna diferencia en eso. Las únicas diferencias se producen entre lo que son transferencias que se hacen a los servicios de salud, a los hospitales, es decir, cómo yo le pago por estas prestaciones que están haciendo dentro del GES o no. Esa es la diferencia, pero es una cosa muy transparente para efectos de la ciudadanía, porque es algo que ocurre, es muy técnico y ocurre dentro
entre las transferencias que se pasan desde FONASA, por ejemplo, a los hospitales. Claro, lo que pasa es que cuando uno se enfrenta, bueno, estamos de acuerdo que la mayor parte de los chilenos evidentemente está en FONASA, entiendo que son 14 millones. 14 millones, imagínense, casi el 80%. Imagínense, y la de ISAPRE, para que pongamos bien en proporción, 3,5 millones. Es una diferencia muy notable. Pero ahí la pregunta derechamente, director, porque muchas veces hay gente que se pregunta, ¿realmente me conviene cuando tengo un salario que no es tan abultado, digamos, cambiarme derechamente a FONASA? Pero ¿qué pasa con FONASA? Voy a tener coberturas mucho más restringidas, no voy a tener esta capacidad, ¿no es cierto?, de ir al médico que yo quiero. ¿Qué le responde usted a la gente respecto de esas aprensiones? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo y el encargo que tengo yo de parte del presidente es tratar de que FONASA sea un lugar donde en el día de mañana las personas prefieran estar y no estén ahí porque no tienen otra situación, digamos. ¿Qué es lo que pasa hoy día, diría usted? En una parte, no en todo, porque hay mucha gente que está muy contenta. Cuando uno hace encuestas, por ejemplo, las encuestas que salen en general respecto a FONASA, primero es la institución de mayor confianza a nivel público. Entonces es una marca muy querida por los chilenos. Y lo segundo, cuando se han hecho, a raíz de la reforma a la ISAPRE, se han hecho preguntas respecto a ¿usted estaría dispuesto a cambiarse si es que pasara esto de un lado para otro? Y resulta que sorpresivamente hay más gente dispuesta a cambiarse desde ISAPRE a FONASA que desde FONASA irse. Por lo tanto, hay mucha gente contenta en FONASA. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, más allá de pensar si que yo no estoy en un nivel de competencia con las ISAPRE ni me meto en eso, lo que trato de hacer yo es mejorar FONASA para que cada día más las personas estén contentas y tengan acceso a salud y que de alguna forma FONASA se convierta en esta especie de guardián en el acceso a la salud de sus beneficiarios para que tengan calidad, oportunidad, en términos de prestaciones de salud. Señor Mozo, ¿y beneficiarios de todos los niveles o no? Porque un auditor me está preguntando a esta hora y me pide preguntarle si está considerado el descuento de farmacia a las personas que tienen FONASA A. A todos. Ahí no hay a los diferencia. 14 millones no hay ninguna diferencia en esto. Perfecto. Claro, y cuando usted planteaba el tema del traslado, que hay más gente dispuesta a irse de ISAPRE a FONASA que al revés, el escenario al revés se plantea a propósito de la reforma al sistema privado. Sí. Si se establece, como se está proponiendo, un mecanismo de compensaciones, en fin, y se termina con la discriminación, hay un escenario que también es preocupante de eventual fuga desde FONASA a ISAPRE, que ya no van a tener la discriminación por preexistencia, por ejemplo. Claro, pero nosotros lo que estamos haciendo justamente es trabajando para mejorar FONASA. Entonces lo que creemos es que al final ese tipo de variables, yo primero parto del principio de que si las personas pueden elegir y tienen la capacidad de elegir y eligen uno de los dos sistemas es porque están tomando la mejor decisión. Por lo tanto, eso es bueno para las personas. Entonces, no es que yo quiera obligar a quedarse aquí o irse para allá. Lo segundo importante es que nosotros estamos trabajando para que FONASA sea cada vez más competitivo, que permita el día de mañana que si hay una situación así, esa decisión, si la toman, les sea difícil. Bien, pues Marcelo Mozo, director del Fondo Nacional de Salud, FONASA, gracias por haber estado en ADN hoy. Muchas gracias a ustedes.